Guía Prolog de los capítulos 8 y 9 de la materia de Inteligencia Artificial 1. Tarea y guía para realizar de los capítulos 8 y 9. Leer todo el contenido del material del capítulo 8 y 9 para entender y luego identificar en las prácticas. Segundo, bajar el programa de Prolog. Strawberry Prolog. Copiar los 5 ejemplos del capítulo 8, compilar y ver los resultados y explicar brevemente con tus palabras qué función hace cada uno de los algoritmos presentados en un editor de texto, colocarlos y luego entregarlos. Aquí se muestran los resultados de cada ejemplo que puede usar de guía para los trabajos prácticos que acompañan las explicaciones extras para facilitar su entendimiento. Lee las siguientes definiciones. Las cláusulas en Prolog están compuestas de hechos y reglas. Las unificaciones de variables nos permiten que se evalúen varias variables según el orden en que fueron agregados a la base de conocimientos del Prolog. Es decir, es posible recorrer una solución o varias soluciones en el caso de que se utilice file. Otras definiciones que se pueden tener en cuenta: objetos y relaciones en Prolog, cómo se definen las funciones lógicas AND, OR y NOT en Prolog, cómo se definen las variables anónimas y tratar de asimilar cómo funciona el backtracking. Para entender cómo funciona el Prolog, está compuesta de cláusulas. Estas cláusulas se dividen en hechos, que se consideran verdaderas de por sí, y las reglas, que son las restricciones o las características que se le da a lo que se definió en la base de conocimiento. A partir de allí se realizan las consultas a la base de conocimiento. En el ejemplo, a Elena le gusta el tenis, a Johnny le gusta el fútbol, a Tomás le gusta el básquetbol, a Eric le gusta la natación, a Marco le gusta el tenis, a todos le gusta el tenis. Esa es la forma de leer estas cláusulas. A Juan le gusta lo que le gusta a Tomás. A Juan le gusta lo que le gusta a Tomás. A Juan le gusta lo que le gusta a Tomás. ¿Qué le gusta a Tomás? A Tomás le gusta el básquetbol, y como a todos le gusta el tenis, también a Tomás le gusta el tenis. Entonces podemos consultar qué le gusta a Juan, o también podemos preguntar: ¿a Juan le gusta el tenis? Y nos va a responder sí. Responde sí, no, que es verdadero o falso, y si es verdadero se puede consultar qué valores es lo que corresponde a ese valor de verdadero. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo para poder entender. Lo que vamos a hacer es copiar con control C el ejemplo, pegar en el editor de Prolog, grabar en un archivo, compilar y visualizar los resultados, y eso es lo que se va a explicar brevemente con sus palabras. Entonces vamos a copiar el primer ejemplo, control C, me voy al Prolog, borro y pego, compilo y devuelve yes. A la pregunta: ¿a Juan le gusta el tenis? Como a todos les gusta el tenis, entonces a Juan también le gusta el tenis, porque a Tomás le gusta el tenis.
Entonces Juan no está en los hechos, pero sí está en la regla. Otra forma de preguntar puede ser de esta forma, utilizando variables. Una variable puede ser un conjunto de caracteres literales, pero que se inicie con una letra mayúscula. Y acá lo que va a buscar es que le gusta a Juan y va a responder yes. Lo compilo y va a responder yes. Pero no solamente eso se puede averiguar e imprimir. Se puede imprimir qué es lo que el Prolog encontró y lo depositó en esa variable. Evidentemente lo que va a hacer, si encontró, es verdadero y lo que le gusta a Juan es el tenis. Porque a Tomás le gusta el tenis, pero también le gusta el básquetbol. Esta forma de recorrido en forma secuencial, a partir de esta consulta, es lo que se conoce con el nombre de unificación, y se va a consultar uno por uno. Otra forma de que maneja el Prolog es a través del backtracking, y cuando veamos fail, entonces hacemos un recorrido de todo el árbol. Lo que se hace es el backtracking. Para hacer el backtrack, lo que se hace es recorrer algunos de los nodos en una jerarquía, en una dirección de la jerarquía, y cuando se encuentra falso se va hasta esa misma jerarquía y se busca otro camino. Entonces eso nos ayuda a recorrer todo el árbol. Otra forma de recorrido es mediante el árbol SLD. El SLD se usa cuando se usa recursiones que vamos a ver posteriormente. Entonces son las tres formas que tiene internamente el Prolog de recorrido para darnos los resultados de estas definiciones lógicas que colocamos aquí, estas definiciones lógicas que colocamos acá, y cuando consultamos aquí, entonces él utiliza el árbol para devolvernos los resultados. Entonces tiene una estructura de tipo árbol y recorre esa estructura. Así funciona el Prolog. Entonces lo que se hace es se compila y visualiza los resultados. En este caso, del primer ejemplo devuelve yes. La pregunta: ¿a Juan le gusta el tenis? Sí, a Juan le gusta el tenis. Yes. Lo que vimos es el primer ejemplo. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, pero antes vamos a entender lo que es fail. Cuando Prolog tiene una meta interna, encuentra solamente una solución para cada submeta y continúa la próxima submeta, por lo que encuentra solamente una solución. Es decir, que el Prolog nos muestra solamente el primer resultado. Si encuentra en el recorrido del árbol,
una solución, ahí se queda y esa es lo que nos muestra. Si hay otras soluciones, él no nos va a mostrar esas soluciones, y eso depende de cómo se definió, porque su recorrido es secuencial. Entonces, en ese recorrido secuencial, la primera opción que él encontró como verdadera, esa es la que nos va a mostrar, y si hay otras ya no nos muestra. Pero cuando usamos fail, él nos va a permitir recorrer todo el árbol hasta que no encuentre otra solución más. Por lo que cuando Prolog tiene una submeta a la derecha de una regla, también encuentra solamente una solución. El uso de fail forzará el backtracking, que es lo que dijimos, cómo funciona el Prolog. Utiliza el backtracking en ambas situaciones, con lo que se encontrará todas las soluciones. Entonces vamos a ver este segundo ejemplo sin fail. Acá podemos seguir preguntando otras cosas. ¿Le gusta a Juan el básquetbol? Va a responder Yes. ¿Le gusta a Johnny el tenis? Va a responder Yes. En la regla, ¿le gusta a Juan X? ¿Le gusta a Tomás X? Aparece la variable X. Las variables deben comenzar con la letra mayúscula. Bueno, vamos a copiar este ejemplo sin fail. El padre de Leonardo es Catherine. El padre de Carlos es Jason. El padre de Carlos es Marilyn. Por lo que a todo padre de X, y acá utiliza dos variables, imprime X y después vuelve a imprimir, es padre de una constante de caracteres y imprime Y. Es decir, que aquí recorre todo el árbol y nos muestra los dos. Esto podemos decir que son todas las X. Leonardo, Carlos y Carlos son las X, y Catherine, Jason y Marilyn son las Y. Se entiende de esa forma cuando se define el padre de X e Y. Y por un lado, una vez que encuentre, nos va a colocar en este el valor de X y el valor de Y que corresponde al padre. Entonces va a imprimir todos los padres. Pero como está sin fail, va a mostrarnos solamente el primer resultado, que Leonardo es padre de Catherine. Cuando utilicemos fail, nos va a mostrar Leonardo es padre de Catherine, Carlos es padre de Jason y Carlos es padre de Marilyn. Veamos. Pegue esto y ejecuto, y dice Leonardo es el padre de Catherine. Muestra esta primera opción, es decir que sin fail directamente nos muestra la primera ocurrencia verdadera. Ahora escribo la palabra fail y vamos a recorrer, y nos muestra las opciones que fueron verdaderas dentro del recorrido del árbol. Leonardo es padre de Catherine, Carlos es padre de Jason y Carlos es padre de Marilyn. A partir de estas dos variables que fueron definidas, entonces imprimimos estas X y imprimimos estas Y. Y el resultado es Leonardo es el padre de Catherine, Carlos es el padre de Jason y Carlos es el padre de Marilyn. Estoy utilizando fail. Entonces, cada vez que queremos hacer el recorrido completo del árbol, lo hacemos de esta forma. Acá vemos el ejemplo con fail. Ahí está.
ese es el resultado. Este es el ejemplo con fail. Es lo mismo y aquí le agregamos fail. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo 3 vamos a ver. Este ejemplo nos sirve para que podamos ver cómo funciona el backtracking. Para eso sirve el ejemplo 3. Acá ven cómo se utiliza la unificación de variables. Después está la definición de objeto y relación. Cómo se define AND con coma y OR con punto y coma, y NOT directamente con NOT, con la palabra NOT. Las variables anónimas son las que tienen de esta forma, que significa todo. Bueno, veamos el ejemplo del backtracking. Copiemos esto. Y aquí vemos las notas de estos alumnos. Peter tiene 9 puntos. Paul tiene 10 puntos. Ana tiene 9 puntos. Y Susan tiene 9 puntos. Entonces, el alumno Peter tiene 9 puntos. El alumno Paul tiene 10 puntos. El alumno Ana tiene 9. El alumno Susan tiene 9. Y preguntamos: los alumnos de P1 que tienen 9 y los alumnos de P2 que tienen 9, es decir que son Peter, Ana y Susan, y no son P1 y P2 iguales. Si P1 y P2 iguales, va a hacer una multiplicación y va a colocarlo incluyendo al mismo nombre. Es decir que si ejecutamos esto, van a ver que Peter parea con Ana, Peter parea con Susan, y si no tiene este not, va a colocar Peter con Peter. Para que se entienda bien, voy a probar. Voy a quitar esto y van a darse cuenta. Peter con Peter, Peter con Ana, Peter con Susan. Después viene Ana con Peter, Ana con Ana y Ana con Susan. Susan con Peter, Susan con Ana y Susan con Susan. Es decir, si no queremos tenerlo de esta forma, entonces le agregamos el not. Y va a imprimir P1, las ocurrencias que hay de P1 y las ocurrencias que hay de P2. Y lo va a hacer todo el recorrido del árbol con fail. Entonces esto nos muestra cómo funciona el backtracking. Entonces hacer todo un recorrido del árbol. Así funciona el Prolog.
Vamos al ejemplo 4. Acá tienen el mecanismo de cómo funciona el backtracking, que es lo que les estuve explicando básicamente de forma más simplificada. Acá lo que vamos a aplicar en el ejemplo 4 es el usual not. Queremos escribir un programa que le busque un novio a Sofía. El programa contiene una base de datos con la lista de los solteros y las características. Además, contiene una regla para los requisitos pedidos por Sofía, a saber que su novio debe ser vegetariano y no fumador. Eso es lo que busca, que sea vegetariano y no fumador. Y vamos a copiar esto y vamos a pegarlo. El resultado es una posible pareja para Sofía es José. Vamos a verlo. Definimos como que existen 3 hombres, José, Bill y Tom. De entre esos, Jorge es fumador y Tom es fumador. Y vegetariano es José y Tom. Si ejecuto eso, me da que una posible pareja de Sofía es José y da como verdadero. ¿Por qué da eso? Porque José está entre el grupo de hombres y José es también vegetariano podemos ver que Jorge no está en la lista de hombres y Tom lo excluimos porque es un fumador. P y Tom es vegetariano. Los únicos vegetarianos son José y Tom. Lo excluimos a Tom porque ya es fumador. Y Sofía pedía que no sea fumador y que sea vegetariano. Como entonces definimos hombre José, hombre Bill y hombre Tom. Fumador es Jorge y Jorge se excluye porque ya no está entre los hombres. El fumador es Tom. Y vegetariano es José y Tom. Para armar la regla se hace en 2 etapas. Sofía hace pareja de X, que es lo que estamos buscando, y lo primero que tenemos que tener es que sea un hombre y que no sea fumador. Es decir, que una posible pareja de Sofía tiene que ser un hombre y esto significa y, esta coma y no fumador, no fumador. Como no se puede preguntar más largo, entonces se vuelve a escribir. Sofía hace X, que sea un hombre y que también sea vegetariano. Entonces ahí tenemos. Para encontrar una pareja de Sofía, que es X, tiene que ser un hombre en X y tiene que ser no fumador. Además, si hace una pareja para Sofía, tiene que ser un hombre y tiene que ser vegetariano. Si cumplen estas condiciones, entonces se coloca
esa información. Sofía hace pareja de X y imprime una posible pareja de Sofía. Encuentra aquí el resultado acá en X, pero queremos saber cuál es el valor de X. Entonces se imprime esta X y se le pone nueva línea, que es como un enter. Cuando preguntamos aquí si este hombre de X nos da esta primera opción, porque no tiene fail y no fumador, nos va a dar José, porque José no es un fumador. Si continuamos, es un hombre, va a ser José y es vegetariano. José. Por eso nos da ese resultado. Podemos intentar aquí colocarle un fail y vamos a ver qué pasa. Una posible pareja de Sofía, José, Bill, José, Tom, pero aquí ya no nos da los valores correctos, porque Bill no es vegetariano. Entonces son jueguitos que se pueden ir probando para ver su funcionamiento. Entonces, en esto consistía ese ejemplo. El otro ejemplo, el número 5, el que ven aquí, van a copiar por partes hasta que termine aquí y el resultado da Andrea Yes. Y acá lo que hace es buscar en un árbol genealógico, como evidentemente el prolog es un árbol, entonces se puede recorrer ese árbol. Por ejemplo, se puede saber quién es el padre, la madre, los tíos, y así cuál es el sobrino. Se puede hacer todo un conjunto de árbol genealógico. Para eso vamos al ejemplo 5, que es el árbol genealógico. Van a copiar todo esto, luego esto, van a ir pegando uno debajo de otro, y acá lo que vamos a buscar es cuál es la hermana de Alan, y la hermana de Alan es Andrea. Eso es lo que van a probar en este ejemplo. Acá se define todo, las relaciones de parentesco. Primero se define los que son masculinos, los que son femeninos, cuáles son las madres, cuáles son los padres, y se hacen luego algunas reglas que los padres con respecto a las madres, y las madres con respecto a los padres, luego los hermanos, las hermanas y los tíos, los abuelos. En este caso se preguntó por la hermana, pero se puede preguntar por el abuelo, por el tío, etc. Ahí termina el capítulo 8. Dentro del capítulo 9 solamente vamos a ver algunas cosas y les voy a explicar en qué consiste esas partes.
para entender lo más importante son dos cosas en el capítulo 9. La parte de recursividad, cómo hacer algoritmos recursivos, y la parte de las listas. Bueno, para entender eso vamos a ver cómo funciona en el lenguaje C el factorial de un número en forma recursiva. Se puede hacer en forma procedural, pero aquí nos interesa cómo se hace en forma recursiva. La ventaja de hacerlo en forma recursiva es que el algoritmo es generalmente bien compacto. Su desventaja es que como se forma un árbol, ya sea en cualquier lenguaje, internamente lo que se hace es aumentar espacios en la pila, aumentar espacio en la memoria, porque se va por pasos y se genera una estructura de tipo pila, o en el caso del prólogo una estructura de tipo árbol, y esta pila generalmente tiene el problema que son los desbordamientos de pila. Cuando el algoritmo es excesivamente largo, genera estos problemas, desbordamiento de pila. ¿Dónde se genera desbordamiento de pila? Acá donde dice condiciones de salida. Cuando estas condiciones de salida no se definen correctamente, entra en ciclos infinitos, o cuando los ciclos de salida no permiten salir fuera, entonces generan estos problemas. Un ejemplo, si conocen el programa Paint, tiene el elemento de la pintura. Bueno, si ustedes agarran la pintura y en el área de trabajo hagan clic con esa herramienta, se dan cuenta que se llena en toda la figura se llena de ese color. Bueno, una forma de realizar ese algoritmo de float fill, que se llama rellenar figuras de color, se puede recorrer los 4 costados y ir así en forma recursiva. Entonces eso, si el área es muy grande, entonces genera un desbordamiento de pila. Bueno, vamos a ver entonces. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que se llama a sí mismo. Cada vez que se llama a sí mismo, lo que hacen los lenguajes tradicionales es llamar a la pila, entonces la pila va creciendo. La pila tiene dos funciones. Una, que es apilar, entonces se va colocando elementos dentro de la pila. Y otro es desapilar y quitar elementos de la pila. En inglés serían push y pop, esas opciones. Y eso nos permite hacer o simular el backtracking, o nos permiten generar una especie de árbol de recorrido. Bueno, para tener nuestro recorrido, entonces necesitamos tener estas condiciones de salida. Para el caso del factorial, estos son los valores 1 y 0, como ven ahí en las condiciones de salida. Si n es menor o igual a 1, para n igual a 1 y n igual a 0, y colocamos un factor que va a tener como valor 1 y va a salir de la función. Ese factor va a ser 1 y va a salir, que ven ahí, factor es igual a 1, retorno factor. Si no es esa condición, como entró dentro de la subrutina de factorial, si no es esa condición, entonces se hace el cálculo factor y dice factorial n-1 por n, es decir, que vuelve a llamar a la misma función que se llama factorial, que ven acá arriba. Entonces es ahí donde se genera el apilamiento, donde se van aumentando los valores de pila, pero va disminuyendo n-1 y va a multiplicar ese por el n actual, es decir, que se va dejando como incógnitas el valor de factorial n-1, la cantidad de veces que se repite, hasta que llegue
a tener la condición de salida, sale de ahí y entonces ahí se va desapilando y se va obteniendo los valores correspondientes a su n-1 y se va realizando la multiplicación. Todo eso se realiza en el momento de que sale de la condición de salida y por último retorna el valor de ese factor, que en realidad es el valor de nuestro factorial. Para probar ese ejemplo se define una variable abajo, ahí donde dice main, la parte del programa principal, main factorial de 5 y el factorial de 5 es 120. Así funciona eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en Prolog? Bueno, acá está bien marcado cómo se ve eso en Prolog para que se pueda entender. Se va colocando uno debajo de otro para que el Prolog lo vaya entendiendo. Si el factorial de 0, si el factorial es 0, entonces devuelve 1. Si el factorial es 1, entonces devuelve 1. ¿Dónde estaba esa definición en nuestro lenguaje C? Está aquí, en la condición de salida. Para n igual a 1 y para n igual a 0, el factor es 1. Entonces son nuestras condiciones de salida. Y ya lo colocamos aquí, acá arriba. El factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1. Luego llamamos a factorial con el número que queremos buscar, en este caso va a ser 5 y nos va a devolver el resultado en esta variable llamada res. Pero como está como regla, entonces ya definimos como regla para n mayor a 1, que es lo que nosotros habíamos colocado en esta condición, ¿no? Para n mayor a 1, que es esta operación de multiplicación del n-1 por n. Entonces, si n es mayor a 1, entonces lo que va a hacer es va a disminuir n menos 1 y va a guardar en una variable llamada n-1. n is n-1, entonces n1 va a tener el valor de n-1. Esta es la forma de decirle n1 es igual a n-1. n1 is n-1. Y lo pinté de este color, la primera llamada, y esta es la segunda llamada factorial de este n-1, coma res 1, y lo va a guardar acá, es decir que va a volver a llamar a esa función de factorial, pero no con el valor de n, sino con el valor de n-1, y lo va a colocar el resultado no en res sino en res 1. Y para hacer nuestra multiplicación va a ser res es igual a n por res 1, y ahí tenemos el mismo algoritmo de factor es igual a factorial n-1 por n. Si esto se puede notar bien aquí, entonces se puede hacer un símil con esta definición. Factorial de n res es cuando n es mayor a 1 y n-1 le vamos a llamar a n1 y volvemos a llamar a factorial n-1, que es el valor disminuido de la n en una unidad, y el resultado lo voy a colocar en res 1 ahora. Pero para el cálculo es la multiplicación de n por res 1, que corresponde a este, es res. Y si dan cuenta, res que está, y
R1 es este que está acá y N1 es este que está acá. Esto siempre es así en Prolog, más si es que tienen en mente esta estructura van a poder armar otros algoritmos un poquitito más complejos o más fáciles que son recursivos. Y por último vamos a preguntar el factorial de 5 y el resultado se va a colocar al resultado. Como esto es una operación verdadera, entonces nos va a devolver el resultado en esta variable de resultado, y lo único que nos falta es imprimir qué es lo que viene en el resultado, y evidentemente hay que siempre tener el valor 5. Acá el resultado va a imprimir 120. El factorial de 5 es 120 y eso es el resultado de ese algoritmo. Haya el valor del factorial del número 5, que es 120, utilizando recursión en Prolog. Otra cosa importante, y por qué es importante la recursión, es porque las listas en Prolog se utilizan a partir de sus definiciones de la utilización de recursión. Ahora, ¿qué es una lista? Una lista es una colección de elementos en Prolog. Las listas en Prolog se manejan a través de recursión. ¿Se entiende? Las listas en Prolog se manejan a través de recursión. Por eso se ve primero la recursión antes de ver las listas. Las listas se encierran entre operadores corchetes y se separan por comas. Ejemplo: corchete vacío corresponde a una lista vacía. Un corchete de valores 1, 2 y 8 también pueden ser el corchete perro, gato, canario, que son variables, que son constantes, y entre comillas que son literales, Luisa, Juan. Prolog divide una lista en dos partes. Esto es lo más importante para poder continuar ahora con nuestro algoritmo. Prolog divide una lista en dos partes. Una parte que es la cabecera y otra que es el resto. La cabecera viene a ser el primer elemento. En este caso, en una lista vacía, su cabecera y su resto son también vacíos. En una lista con los valores 1, 2 y 8, su cabecera es 1 y su resto es 2 y 8. En la tercera, perro es su cabecera y gato y canario son su resto. Luisa es la cabecera y Juan es el resto. Pero como también se puede colocar en listas vacías, se puede colocar una lista vacía mezclando con la cabecera o el resto. Son cosas que se pueden hacer. Este símbolo se llama pipe y entonces es dividido entre la cabecera y el resto. Vamos a ver un algoritmo. En este caso vamos a recorrer la lista y vamos a imprimir la lista. ¿Qué es lo que se va a imprimir? Se van a imprimir los valores 5, 2, 8, 9 y 22 y 10 porque el recorrido es verdadero. Entonces imprime lista vacía. En primer lugar se coloca siempre eso porque la lista puede ser vacía. Si nosotros consultamos aquí, puede ser vacía. Y nuestra pregunta va a ser: imprimir la lista. Se abre paréntesis y colocamos la lista acá entre corchetes 5, 2, 8, 9 y 22. Puede ser cualquier cantidad de números que ustedes colocan acá. Entonces va a imprimir esos mismos números. Entonces, por si sea vacía, va a devolver una lista vacía. Entonces, por eso se coloca primero imprime lista y se le pasa como parámetro la lista vacía. Entonces va a devolver una lista vacía si el valor es
vacío de lo que se le pasa aquí. Entonces aquí yo puedo pasar una lista vacía y el resultado va a ser una lista vacía. Si no es una lista vacía, entonces va a continuar acá. Evidentemente, si pasó aquí, entonces tiene una cabecera y un resto. Tiene una cabeza y un resto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a imprimir la cabeza. Entonces vamos a imprimir el número 5. Este 5 que está acá. Y vamos a colocarle un separador, que es esto que ustedes ven acá. Y luego vamos a imprimir el resto. Está marcado acá imprimir el resto, entonces va a recorrer 2, 8, 9, 22. 2, 8, 9, 22. Pero acá no hay un ciclo for o un desde o un recorrido para recorrer estos otros valores, sino se recorre en forma recursiva con el mismo nombre de imprimir lista que se le pasó la cabecera al resto. Ahora se le imprime, ahora se le envía se envía a la misma función imprime listo, pero solamente el resto. Es decir, que va a imprimir 2, 8, 9, 22. Esta estructura, si es que internamente funcionan para todos los elementos de lista. O sea que si ustedes llegan a captar esto, va a ser para todas las listas. Y es importante tratar de entender y visualizar y memorizar cómo funciona esto, que siempre tiene una cabecera, un resto. Se imprime la cabecera y luego en forma recursiva se va recorriendo el resto. Entonces esa es la guía para recorrer una lista. Primero se toma la cabecera, luego en forma recursiva el resto. Y acá está marcado eso para poder entender qué es lo que hace. Ahora otro ejemplo para poder terminar. Ahora vamos a contar cuántos valores tiene este. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y en contar lista lo que vamos a hacer es contar cuántos elementos tiene esa lista. En este caso ya sabemos que el resultado nos va a dar 6. ¿Y cómo lo va a hacer? Si yo acá en contar lista le paso una lista vacía, en resultado me va a devolver 0. Entonces lo primero que pongo es la condición por si sea una lista vacía. Entonces si es una lista vacía, si yo le pauso con una lista vacía, el resultado va a ser 0, es decir que no tiene elementos. Si tuviera elementos, entonces si tengo esto que está acá, voy a dividir entre cabeza y resto y lo voy a colocar en resultado. Pero para ello voy a volver a llamar al resto con el valor de resultado que yo le llamo R1 aquí, que me va a dar el conteo. Acá me dio 0 el conteo si tiene lista vacía, y en R1 me va a dar cada uno de estos que está contando aquí. Pero como esos valores todavía no se sabe, porque es recursivo, entonces por eso es que se define esta variable R1, que va a tener los resultados parciales de eso. Y se dan cuenta que se guarda en resultado el valor ya obtenido después de que se termine de recorrer de forma recursiva. Y como se devuelve en este resultado, entonces ponemos resultado es igual a R1, que son los parciales, más 1. Entonces va a ir contando todo esto. Entonces va a contar el 5, que corresponde a la cabeza, y luego va a contar todos los restos. Todo este contaje nos va a devolver en la variable resultado. Si ponemos contar lista hasta aquí, entonces nos va a responder yes.
Pero para saber qué valor tiene el resultado, ponemos la coma y write resultado, y ahí nos va a imprimir el valor de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Bueno, y así funciona la parte de recursividad. Esto es lo más importante que hay dentro de nuestra materia, dentro de Prolog. Muchas gracias.